Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Rafael González. En breve conoceremos un poquito sobre él. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Well, yo nací acá, but I got my family dominicana. And that's what I need, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Rafael González, quien es cirujano laparoscópico. Doctor, un placer tenerlo hoy en nuestro programa. Buenas tardes, Jessica, todo bien y agradeciéndote por permitirme difundir las ideas a través de este medio prestigioso. Y veremos cómo salimos. ¿Cómo fluye? Sí. Doctor, generalmente cuando tenemos un doctor por primera vez, que este es el caso de usted, siempre le preguntamos por qué se inclinan por las áreas de la medicina a la cual se dedica. En particular, ¿por qué usted se fue por la cirugía? Bueno, yo vengo de una familia de médicos. Mi papá Okay. era médico. Sí. Y tengo varios familiares médicos, mis hermanas. Decidí ser médico porque veía a mi papá desde muy pequeño, me iba a ayudarle y eso. Sí. Y decidí ser cirujano también porque veía lo mismo. Exacto. Sí, y seguí el camino de la cirugía como un método alternativo de la medicina que produce efectos radicales de momento. Sí, claro. Si no es lo mismo darle pastilla a una persona que ir y amputar el segmento del cuerpo que está dando un problema. Claro. Claro que la recesión de cualquier segmento, por pequeño que sea, amerita primero una preparación que debe ir acorde con el procedimiento, segundo un procedimiento adecuado y tercero un seguimiento, que es lo que da la garantía. Es decir, es una patita de cuatro patas, Sí. es decir, el conocimiento del cirujano, la preparación del paciente, la técnica en sí y el seguimiento. Por supuesto. Doctor, ¿cuáles son los procedimientos quirúrgicos que más se realizan en nuestro país, generalmente? Bueno, el procedimiento que más se realiza ahora mismo, discuten mucho los procedimientos cosméticos con los procedimientos generales. Es decir, tenemos clínicas que hacen en un día procedimientos estéticos el doble de lo que hace un hospital general. Wow. Sí, es decir, los procedimientos cosméticos están a la orden del día en la capital, en las principales urbes del país, como procedimiento de primer orden. Pero los procedimientos de cirugía general que nosotros más hacemos son las hernias y las colecistectomías. Ok. Me imagino, eso es extirpar una hernia, un defecto herniario y corregirlo. Sí. Y extirpar la vesícula biliar. Sí. Doctor, pero yo me imagino que para cada procedimiento quirúrgico debe haber un protocolo general o una preparación del paciente. Más o menos, ¿cómo se encamina esta preparación del paciente antes de un procedimiento? Mira, la preparación del paciente radica en ver el estado general del enfermo para el procedimiento. Cuando un procedimiento electivo, nosotros debemos procurar apartar del camino todas las patologías que estuviesen ocultas o que estuviesen presentes pero que no están controladas, para que el paciente pudiese ir a hacer operaciones con una preparación óptima. Si debe investigarse si hay algún problema
pulmonar, si hay algún problema cardíaco, si lo hay que corregirlo cuando un paciente va a una cirugía electiva. Debe ver si hay algún problema de déficit circulatorio, es decir, si el paciente tiene anemia o no. Sí. Si hay un problema nutricional, que haya problema con la albúmina o la proteína totales. Si hay algún problema metabólico en sí, algún problema de hipercolesterolemia, todos estos son problemas que hay que controlarlo o apartarlo al momento de tomar la decisión de llevar al paciente a sala de operaciones. Si hay algún proceso infeccioso sobreañadido, algunos pacientes tienen infecciones urinarias y no lo saben, por eso de plano, en toda preparación debe haber un examen de orina. Y si el examen de orina no es concluyente, hacer un cultivo. Lo otro es ver si el paciente tiene alguna infección de tipo sistémica, bacteriana o viral. En este caso, ustedes saben, los virus de la hepatitis B, el virus del VIH. Hay una enfermedad que está latente, aunque estén bastante controladas, la enfermedad de transmisión sexual en cierto estrato de la población. La sífilis, porque puede tardar años sin dar síntomas. Entonces, todas estas son pruebas que hay que hacerle al enfermo para concluir que no está positivo. Y si están positivos, entonces tratar de controlarlo. Pero generalmente todas estas analíticas se dan cuando van a la consulta o ya el paciente pasa por un médico general y le mandan a hacer las analíticas. Mira, si estuviese funcionando como debe funcionar un centro de atención primaria, el paciente llegara a mí como cirujano ya listo, con todo indicado, solamente a fijar la fecha de cirugía. Entiendo. Como no existe la atención primaria, es decir, no nos hemos puesto de acuerdo por un asunto de costo y un asunto burocrático y eso. Claro. Y también un asunto de tomar una decisión, porque eso es interesante. Es decir, no hemos tenido autoridades que tomen la decisión de implementar eso. Y eso es simplemente por lo económico, no afectar sectores que definitivamente cuando eso arranca hay sectores que se van a afectar. Entiendo. Y cuando tú ves que no arranca, es porque hay sectores de poder que se van a afectar. Si hubiese sido pequeño lo que se afecta y eso estuviese andando hacia rato. Sí, claro. Entonces, pero si estuviese funcionando el sistema de atención primaria, pues los pacientes llegaran al especialista ya con cierto grado de preparación. Ahora no, ahora el paciente no llega simplemente con una hojita de referimiento. Cuando no lo hace un especialista o el paciente dijo, déjame ir donde el doctor porque me hice una sonografía y me salió una hernia. Y entonces ya nos toca a nosotros los cirujanos indicarle todo el rol de preparación. Entiendo. Si el paciente tiene alguna comorbilidad, entonces eso ameritaría que lo vieran varios especialistas. Si no tiene ninguna comorbilidad, con una evaluación cardiopulmonar, ya el paciente puede ir a sala de operación. ¿Qué complicaciones pudiera haber si antes de la cirugía se volara este tipo de analíticas? Bueno, lo primero es que si el paciente no va con una buena preparación puede dar sorpresa en sala de operaciones. Es decir, un paciente que tenga un problema cardíaco en sí y que yo de déficit circulatorio a nivel cardíaco, un problema anginoso y eso, y que yo ahorita el anestesiólogo le dé un bloqueo y entonces se queda la sangre en los miembros inferiores porque se dilatan los vasos y entonces va a entrar en un estado agudo de déficit circulatorio. Eso puede hacer que haga un infarto y se muera en la sala de operaciones. Es decir, es una causa de muerte. Sí, claro. Si el paciente tiene algún problema de venoso profundo con trombos en el sistema venoso profundo y se lleva a sala de operaciones sin investigar, esto puede ser cuando se acuesta en la cama y le relajen las venas con el bloqueo, entonces que eso sube y le tape las venas del pulmón y haga un tromboembolismo pulmonar. Todas esas son cosas que hay que prevenir antes del procedimiento quirúrgico. Doctor, pero me imagino que generalmente se toman más en cuenta pacientes que tengan ya varias enfermedades sistémicas, pero quizás no sucediera que al pasar por alto en un paciente que se ve sano, pueda suceder esta situación por no tomar en consideración quizás mandar a hacer todas las analíticas. Sí, es por eso que de rigor casi ningún cirujano se aventura. Se arriesga. Sí, y de hecho ya el seguro se lo exige. Que cuando el paciente vaya a pedir la autorización para el procedimiento, a menos que no sea de emergencia, lleve todo el protocolo cumplido. ¿Qué tanto interviene la parte multidisciplinaria para ayudarlos a ustedes en su práctica de las otras áreas?
No, es que no tiene que intervenir. Sí. Es que nosotros tenemos que pedir la asistencia. Entiendo. Es decir, Ajá. el cirujano debe entender Ujú. que para que haya una buena coexistencia Sí. de un procedimiento quirúrgico que sea, de un departamento quirúrgico que sea efectivo, Ujú. debe tener en su staff infectólogos, internistas, cardiólogo, tiene que tener nutriólogo. Eso es interesante, como el paciente que yo auguro que va a durar 5 días sin comer, antes era solamente suero, ahora no, ahora sale el mismo día Sí. con su nutrición parenteral instalada. Sí. Eso es en bienestar del paciente, evita complicaciones, evita fuga. Sí. Es decir, que no es que ellos, los departamentos apéndices del departamento de cirugía, ellos tengan que meterse, no, es que Exacto. nosotros debemos solicitarlo, porque eso es lo que es el manejo multidisciplinario. Sí. Y solamente va en pos de una sola cosa, que el paciente salga bien. El bienestar del paciente al así es. final, sí. Doctor, vamos a tocar un tema que es bastante importante en nuestro país, la obesidad. ¿Cuándo se considera que un paciente está en obesidad? Cuando su índice de masa corporal, Ujú. el índice de masa corporal es la cantidad de kilos que el paciente tiene por metro cuadrado. Sí. Entonces se hace un cálculo, la altura y el peso, puede ser en kilo o puede ser en libra, y entonces puede ser en la talla clásica de pies y pulgada, o puede ser en centímetros, como quiera se hace la ecuación y sale exacta. Ok. Entonces, cuando un paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 30, ya se considera que es obeso. Y ahí Ok. comienza a graduarse la obesidad. ¿Por qué usted entiende que hay un incremento en nuestra población ahora mismo de pacientes que están sufriendo de obesidad? Bueno, puede darse por dos cosas. Ajá. Lo primero es que ya lo estamos midiendo. Sí. Y lo segundo es que nosotros tenemos desde jóvenes, desde muy chiquitos, tradicionalmente arrastramos una costumbre. Es decir, usted no ve una fiesta sin comida. Ah, ciertamente. Y después de la comida se acaba la fiesta. Exacto. Entonces, Ciertamente. pero también usted ve que nuestras abuelas, cuando el muchacho es delgadito, le tienen pena, no lo quieren, porque lo quieren gordito, Sí, porque ese es el que está en salud. Gordura y salud, ciertamente. Exacto, porque tú sabes que así era que se exhibía el poder antes. Ujú. Los grandes jerarcas siempre tenían que ser Obesos. corpulentos, porque eso era una similitud de poder. Entiendo. Hoy sabemos, desde 1985, Ujú. que se considera la obesidad una enfermedad. Sí. Y desde 1991, 16 años después, se decretó, y sigue siendo así, Sí. la gran epidemia mundial. O sea que ya se Por- considera por la sí, cantidad de que hay. No, hace ya 32 años. Sí. 32, sí, que se considera una epidemia, dado que por más pobre que sea la sociedad, dentro de ella misma Siguen hay teniendo cierto obesidad. grado, un cierto porcentaje de personas que son obesas. Ujú. Por eso tú ves que en Haití hay muchísimos problemas, pero nosotros operamos pacientes haitianos obesos que Oh, sí. vienen a operarse aquí. Ajá. Entiendo. Doctor, ¿a cuáles cambios metabólicos se pueden encontrar en un paciente que sufra de obesidad? Cambio fisiológico, los cambios que hacemos nosotros los cirujanos para que... Los cambios fisiológicos que puede presentar, porque Sí, mira. como tenemos la conciencia de que la obesidad es salud, y necesitamos quizás aterrizar esa vieja escuela de que no es salud, ¿cuáles son estos cambios que pueden afectar al paciente internamente al estar obesos? Mira, primero hay cambios Ujú. que son hormonobioquímicos. Ok. Por ejemplo, nosotros tenemos una sustancia que es la leptina, que es la que se encarga de producir la información de que ya el cerebro no necesita más energía calórica. Ok. Pero tenemos a nivel gástrico una hormona enzima que se produce, que es la grelina, Ujú. que inhibe los péptidos YY, que son los que estimulan esta sustancia, para que Ok. envíe
la información de que usted está satisfecho. Sí. Y eso se va a un centro en el cerebro que se llama hipotálamo. Sí. Y entonces se comienzan a enviar señales de que ya no necesito más calorías. Entiendo. Cuando se produce mucha grelina, que es cuando el individuo tiene un estómago muy grande, que eso se va cultivando. Mientras más obeso el individuo, más hambre tendrá, porque tiene mayor disponibilidad de grelina. Sí. Entonces, es ahí donde yo digo, y me baso en decir, que los que promueven el balón gástrico están promoviendo un contrasentido. Es decir, yo como cirujano de obesidad, que entiendo que la menor superficie de producción de grelina, inhibición de los péptidos YY, es lo que va a producir una menor actividad de hambre. Entiendo. Entonces, no obstante a eso, pues cuando colocamos un balón, Sí. el balón toma el estómago, pero como le ejerce peso porque está lleno de agua, entonces el estómago, en vez de ponerse más pequeño, pone más grande. Porque tiene la sensación de que está lleno todo el tiempo. No, porque el estómago es un músculo con una complianza muy, muy, muy alta. Ok. Es decir, tiene la capacidad, compliance es la capacidad que tiene de De distenderse. ensancharse todo lo que quiera. Listo. Entonces, Entiendo. ¿qué ocurre? Cuando tú le colocas un balón al individuo, le pones 600, 750 cc Ajá. de líquido, Sí. entonces mantiene pesándole al estómago. Cuando usted está en bipedestación, eso se mantiene pesándole al estómago. Pero más sin embargo, el individuo tiene que crear espacio para que le quepa lo poquito que va a comer. El balón entonces está conteniendo eso. Al final, Sí. cuando tú le retiras el balón al individuo y tú tenías un estómago con una capacidad de 1600 mililitros, Ok. ahora lo vas a tener de 2100, 2200, Wow. 2500, Ajá. porque va a estar más grande. Sí. Por eso es cuando al individuo le quitan el balón, inicia desde el primer día del retiro una batalla campal contra no volver a ser gordo, y por eso el 98% de los pacientes son vencidos por esa actividad metabólica de la hiperproducción de grelina, porque va a tener mayor superficie produciendo grelina. Sí. Por eso es que se ve tanto que hay un efecto rebote luego del El balón. feedback es así, como consecuencia de que tú tienes mayor disponibilidad, es un contrasentido. Sí. El que es obeso, si tú le das libertad, no, será obeso toda su vida. Sí. Por eso, si dilata, cuando le hacemos un procedimiento de manga gástrica, si dilata el fondo, pues entonces el paciente, como cambia de hábito, Sí. entonces ya come un poquito más lento, come un poquito más de seguido, aprende a usar eso, come un poquito más de dulce. Sí. Y entonces viene el problema de que comienza el crecimiento horizontal, y Sí. eso es obesidad. Sí. Usted acaba de mencionar la manga gástrica. ¿Qué sería este procedimiento de manga gástrica, doctor? El procedimiento bariátrico, la manga gástrica, es el procedimiento aquí en nuestro medio que más se hace, ronda el 95% de los casos de los procedimientos de obesidad que se hacen. Y en el mundo ronda el 80%, antes era el 4%. Sí. Y es simplemente actuar sobre la bolsa. Nosotros tenemos en el tubo digestivo una bolsa donde almacenamos los alimentos para que se mezclen, que es el estómago. Entonces lo que hacemos con ese estómago es que le quitamos la capacidad de bolsa y lo convertimos en un tubo, de forma tal que le permita al paciente ingerir la caloría que le van a permitir colocarse, no en lo que él es, sino en lo que debe ser. Entiendo. Y ahí inicia la pérdida de peso. No obstante a eso, el paciente de manga gástrica, la manga gástrica puede fallar por 3 causas. Cuando el paciente no entiende y entonces hace una dieta rica en azúcar, y entonces que va a tener una alta disponibilidad de la primera línea de energía, que son los azúcares, y ahorita todo lo que comen grasa y proteína pues se deposita. Sí. Entonces ocurre que eso es una causa maravillosa para que el paciente vuelva y sea obeso. La única diferencia entre él ahora y cuando se operó es que va a estar obeso, con el estómago chiquito y posiblemente desnutrido. Wow. Sí, eso es así. Sí. La otra causa de que el paciente regane peso es cuando yo le hago al paciente una cirugía
que no me percato de que el fondo está migrado, y entonces le hago una manga perfectamente visible bien, pero ocultamente mal hecha. Entiendo. Porque le he dejado todo el fondo que estaba migrado. Sí. Y entonces este paciente va a tener disponibilidad, y cuando no se hace un embudo invertido, pues entonces hay más posibilidad de que el estómago se dilate. Y estas son las mangas que a los 2 años, 3 años ya están fallando. Entiendo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene disponibilidad para almacenar y eso comienza a tener Ya la dilatación. ensanchándose, Sí. sí. Y lo tercero que produce el que el paciente vuelva, que la manga falle, es cuando se combina la mala elección del paciente con un problema de inconducta, Sí. que es que el paciente no va a seguir órdenes. Y el que daña una cirugía con ese problema, como la manga gástrica, que es un procedimiento inocuo que te va a permitir vivir al paciente, le va a permitir vivir una vida solamente comiendo poquísimo, casi cerca de la normalidad. Sí. Pues cuando el paciente no le entiende, la aprende a engañarla. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que ellos pues se sientan a ver una película, se van a Priceman y compran una funda de besitos, de chocolatitos. Sí. Y esas son sus palomitas de maíz. Ay, Dios mío. Al final de la Azúcar película pura. ya se la han tirado todas y se han comido 5.000 kilocalorías Sí, claro. en esa sentadita. Sí. Y entonces ya todo lo otro que ellos coman va a ir al depósito. El cuerpo no lo saca y lo pone en una cubeta o lo pone en un almacén fuera. No lo pone bajo la cama. Es en ti mismo que lo guarda. Entonces comienza el crecimiento horizontal y eso es obesidad. Yo le iba a preguntar justo, bueno, son 2 preguntas, vamos a dejar la otra, pero me acaba de responder más o menos cada una. ¿Cuáles serían entonces esos pacientes que sí son candidatos para la manga gástrica? Las indicaciones. Mira, todo paciente que tiene más de 30 de índice de masa corporal, con morbilidades relacionadas al sobrepeso, como hipertensión, ya está diabético, ya tiene dislipidemia, ya tiene hiperlipidemia, o el paciente tiene algún trastorno de apnea del sueño, o en defecto tiene problemas venosos circulatorios serios, tiene problemas de hipertensión intracraneal que le va a quitar la vista por el sobrepeso. Son indicaciones cuando el paciente tiene 30 de índice de masa corporal. Cuando entra obesidad de segundo grado, cuando pasa de 35, pero por debajo de 40, entonces la única existencia ha de ser que sea obeso. Y cuando pasa de 40, ya ni digamos, porque ya es un obeso mórbido que ha puesto al paciente con un paso donde están dispersas todas las enfermedades que van a depender del sobrepeso. Él tiene los pies ya adentro, ahí ya él está y pone, aquí estoy, ¿cuál de ustedes vienen para donde mí? Entonces eso, la indicación, cuando el paciente está en 30, pero por debajo de 35, cuando tiene comorbilidades, cuando tiene 35 es un simple hecho, ya la obesidad es un hecho. Y cuando pasa de 40, pues... Doctor, ¿y cuando pasa de 40 hay que hacerle varios procedimientos o con uno se conseguirían resultados? Mira, cuando pasa de 40... Sí, me imagino que es más complicado. Cuando ya el paciente llega a 50, a 60, ahí es donde entra la utilización del balón. Si yo tengo un paciente con apnea del sueño severa, con hiperlipidemia, con una hepatomegalia, con esteatohepatitis de tercer grado, es un paciente que ameritaría ponerlo en condiciones, tiene que bajar 50, 60 libras y le es imposible en su estado de obesidad. Entonces ahí es donde yo estoy de acuerdo con la naturaleza del balón. Entiendo. Que a ese le colocamos un balón que se puede colocar el paciente ingiriéndolo sin la necesidad de anestesia. Y entonces, cuando pierde el peso, que lo coloco en un peso que me permita controlar la mayoría de las enfermedades que tiene, entonces le quito el balón, pero lo llevo a cirugía inmediatamente. Eso le iba a decir, pero que le va a quitar el balón, pero va a tener un efecto inmediato después de la cirugía. No va a tener porque el efecto balón rebote. está indicado previo a... Usted lo utiliza en pacientes que la cirugía le es muy riesgosa por 2 cosas, o porque
las comorbilidades que el paciente tiene son muy severas y no se han controlado, o porque tiene una glándula hepática muy grande que no me va a permitir técnicamente hacer una cirugía de control muy efectiva, porque me la voy a echar luchando con el hígado. Sí, claro. Entonces, eso ahí es donde yo estoy de acuerdo con la utilización del balón. Entiendo. Ahora, venderlo como un procedimiento definitivo de la obesidad, no estoy de acuerdo. El que lo hace, porque lo haga, pero yo tengo mi juicio y digo que no estoy de acuerdo con eso. Tiene mucha lógica lo que usted dice al respecto. Bueno, y cuando me convenzan de que no es así, entonces yo sí voy a decir, sí es así. Sí, ¿y las contraindicaciones cuáles serían, doctor, ya para la manga gástrica? El procedimiento de obesidad tiene 2 contraindicaciones que, a mi entender, son capitales. Ajá. Lo primero, el paciente que tiene adicción, porque no sigue órdenes, adición a cualquier sustancia. Ah, ok, adicto, ok. No, incluso voy más allá, el que tiene adicción al alcohol hay que verlo con ojo, porque es una causa de reganancia de peso. Sí, sí. Pero los que dictan los protocolos son los pacientes que tienen adicción a sustancias alucinógenas. Entiendo, ya. Entonces es un paciente que no va a seguir órdenes. Claro. Y para usted que la cirugía de obesidad sea efectiva, tiene que haber una interrelación perfecta o casi perfecta entre búsqueda, orden y ejecución. Claro. Es decir, el paciente tiene que venir donde mí para que yo le dé las órdenes, pero él es el comprometido en ejecutarlas. Entiendo. Si el paciente no tiene, de hecho, psíquicamente ese poder, no puede. Sí. Y entonces es una causa para que fallemos. Exactamente. Y no solamente que fallemos desde el punto de vista de que el paciente regane peso, es que se vaya y se coma todo lo que halle por ahí en un momento de ansiedad porque está privado de 2 cosas, de la comida, que también le crea una adicción, y de lo otro, que también le va a crear una adicción porque está bajo vigilancia. Claro. Entonces se va por ahí, usa el desagüe de la comida, entonces puede abrir el estómago, y eso es un problema muy serio. Entiendo. Bueno. Y entonces la otra contraindicación es cuando el paciente tiene patologías cronificantes. Okay. Es decir, el paciente con cáncer activo claro. es un paciente que no debe ir hasta las operaciones. Sí. El paciente que tiene problemas del colágeno muy activo no debe ir hasta las operaciones, porque el proceso cicatricial puede ser muy deleterio. Entonces, estos dos grupos son los grupos que, a mi entender, entran dentro del protocolo de no. Sí, entiendo. De no. Sí, de no, entiendo. Bueno, doctor, lamentablemente debemos ir a la pausa, pero antes quisiera dejarlo con una pregunta. ¿Cómo es el procedimiento para llegar a cirugía de manga gástrica? Porque me imagino que muchos se están preguntando, ok, ¿cómo es la operación? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intran estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas.
Continuamos en su programa Hablemos de Salud con el doctor Rafael González. Doctor, me quedé en la parte recordando de cómo sería este procedimiento de la manga gástrica, porque yo me imagino que mucha gente se estará preguntando cómo es ese proceso quirúrgico, cómo es su recuperación, si nos pudiera dar un poquito de luz al respecto. Bien, mira, lo primero, elegir el cirujano. Aunque la manga gástrica es el procedimiento que demanda menos aprendizaje, menos técnica, porque es fácilmente reproducible, Sí. pero sí demanda de conocimiento táctico que eviten las complicaciones. De inicio de primer orden, el liqueo, Sí. que es la complicación que más temida entre todos los cirujanos que hacemos cirugía bariátrica. Sí. Porque hay pacientes que pueden tardarse 2 o 3 años lidiando con un liqueo gástrico. Entiendo. Entre abre, cierra, Sí. es un problema muy serio. Sí. Pero primero es elegir el cirujano. Ok. Y segundo, ver que ese cirujano esté acompañado de un grupo multidisciplinario. Sí. Porque, por ejemplo, yo no me envuelvo con las dietas de mis pacientes. Tengo nutriólogo, endocrinólogo para que se envuelvan con eso y que le den el seguimiento nutricional. Entonces, el equipo multidisciplinario de primer orden, el paciente entra por 2 ventanas, o entra por la ventana del cirujano, o entra por la ventana del endocrinólogo nutricionista, que Sí. dice, ya me cansé de darte dieta, ya me cansé de darte pastillas, entonces te voy a mandar donde el cirujano. Claro. Entonces entra, y ahí nosotros vemos al paciente, le estadificamos su estado de obesidad, una historia clínica para ver si existen o no las comorbilidades, cuáles están a simple vista no controladas, cuáles están controladas si existen, y entonces lo introducimos en un riel de preparación. Okay. Ese riel de preparación va acompañado del estudio de la esfera nutricional, la esfera endocrinológica, el eje hepático, el eje de los lípidos, y entonces ya el eje infeccioso. Ya que tenemos esa información, entonces lo mandamos a rotar en ese mismo riel, a rotar por 5 especialistas convencionalmente. Okay. Lo ve el gastroenterólogo, que debe hacerle una gastroscopía, y esa gastroscopía debe incluir 2 cosas. Primero, si existen hallazgos en el esófago que tengan que ver con cierto grado de reflujo, ahí debe haber una biopsia, porque la manga debe estar contraindicada Con en el reflujo. paciente que tiene enfermedad por reflujo con manifestación y alteración estructural. Entiendo. Eso significa que pudiese tener un esófago de Barré y la manga promueve el reflujo, entonces esa enfermedad va a seguir avanzando. Sí, claro. Y es una enfermedad que todo el que sabe de cirugía sabe que conduce a un problema serio. Sí. Entonces, si el paciente tiene esofagitis y esa esofagitis es visible, el gastroenterólogo debe tomar una muestra de allí y apartarla. Y luego entonces cuando entra al estómago debe ver que el estómago esté estructuralmente bien, y entonces también acompañar esa visión de un estudio anatomopatológico tomando biopsia. Sí. Esa biopsia va a ver la estructura propia del estómago o si el estómago está infectado por la bacteria Helicobacter pylori. Sí. Si está positiva, entonces nosotros tenemos que incluir al paciente en un protocolo de manejo. Esa es la actividad del gastroenterólogo. Luego, en esa misma concomitante al gastroenterólogo, lo ve el endocrinólogo, porque tenemos pacientes que conjugan en su vida lo que dice su boca. A mí hasta el agua me engorda. Sí. Y pudiese ser verdad, porque si el paciente tiene una alteración endocrinológica, como de hecho pudiese tener un hipotiroidismo, que no hay un metabolismo activo, todo lo que ingiera se le va a depositar como energía que sobró porque él no usa ninguna. Y entonces va a ser un paciente obeso. Sí. Si es este tipo de obesidad, hay que controlar eso. También, si hay algún problema en la suprarrenal que produce una alteración en el eje de los corticosteroides, y entonces va a hacer que el paciente sea obeso. Entonces todo esto hay que excluirlo, pero también el endocrinólogo tiene que ver si el paciente tiene alguna afección metabólica
tipo diabetes y que el paciente esté en un rango controlado, Sí. con una hemoglobina glucosilada por debajo de 7.5. Bien, algunos pacientes no llegan con ella, que lo normal es hasta 5.6, hasta 5.96. Cuando está por encima de 6 ya comienza a hablar de que el paciente tiene una obesidad, tiene una diabetes fuera de control, pero a veces no llegan con 13, con 14, con 15. Eso significa que este paciente ha sido diabético durante un rango largo de su vida y no se entera. Entonces ese paciente tiene que ir a un protocolo de manejo de estabilización de su estado metabólico. Entonces, ya que terminó ese rol, el endocrinólogo, entonces pasamos al segundo rol de preparación, que es la evaluación por el cardiólogo. El cardiólogo no debe hacer una evaluación cardiovascular como con un electro, sino que debe hacer un estudio estructural del corazón, el eco. Y si lo hace transesofágico, mucho mejor porque tiene una ventana de mayor información. Sí. Entonces, luego que el cardiólogo ya vio y entonces hizo sus estudios de cómo está su estado cardíaco, cómo está su estado de resistencia a la actividad cardíaca, en este caso a la hipertensión, entonces va a la evaluación del componente neumológico, donde el neumólogo a ver cómo está su función respiratoria, si hay alguna patología, si hay alguna secuela del vecino que paralizó el mundo, Sí. que como de hecho muchos pacientes la tienen, entonces hay que darle manejo. Sí. Bien, y ya que el paciente ha cumplido las evaluaciones estructurales, entonces vamos a la evaluación del curso del pensamiento. Entiendo. Ahí viene el psicólogo, si Sí. el paciente no tiene que ameritar medicación, o el psiquiatra si el paciente tiene que ameritar medicación. Aquí vamos a manejar las ansiedades que le provocan comer al paciente. Si se le van a dar TIC de conductuales para manejo de ansiedad, se le van a hacer tests para identificar algunas enfermedades como la depresión mayor. Claro. En sí, la depresión mayor es una condición que vive en el individuo, y entonces se puede detonar lo más temido de la depresión mayor, que son las ideas autolíticas. Entiendo. Por ejemplo, un paciente que tenga depresión mayor, pero que la maneja Sí. y que no ha sido medicado, pero él se come una pizza y se toma un litro de Coca-Cola, Sí. y entonces ahorita cuando se llene con una migaja, eso puede ser un impacto exógeno que Entiendo. desate esa idea autolítica. Entiendo. Entonces por eso el psiquiatra debe ver todo esto. El paciente que tiene criterio de depresión mayor debe entrar a un curso de tratamiento, y cuando tenga 3 meses ya de manejo, entonces cuando debe autorizarse la cirugía. Y en el proceso de cirugía, más o menos, ¿cuánto tiempo se toma una cirugía de este tipo? A nosotros nos toma entre 54 y 60 minutos hacer una cirugía con Sí. todo hecho, es decir, nosotros hacemos el procedimiento de vascularización, hacemos el corte del estómago, luego le damos una reformación, una reafirmación de la sutura, no solamente mecánica, sino que le damos manual, Sí. y luego entonces le ponemos unos adhesivos, y eso nos tarda entre 54 y 60 minutos. ¿Y cómo es la recuperación de este paciente después de la cirugía? La recuperación del paciente, nosotros por ejemplo que hacemos mini laparoscopía, los puertos que eran de 12 milímetros lo hemos llevado a 5, los que eran de 15 lo hemos llevado a 12, y los que eran de 5 lo hemos llevado a 2.5. O sea que hay una reducción bastante significativa. Sí, el impacto a la presión, el impacto a la pared abdominal es mucho menor. También el impacto para que el paciente pueda hacer un defecto y que tenga una hernia también es mucho menor. Sí. Por eso el paciente que iba a los 3 meses al gimnasio, nosotros lo mandamos al 21 días a que Ok. haga ejercicio de fuerza, Sí. porque no nos interesa que el paciente haga caliternia, que haga cardiovasculares. Sí. Lo que nos interesa es que el paciente haga ejercicio de fuerza para que sustituya el tejido graso por músculo, y que la Entiendo. expresión ahorita sea bonita, Sí. porque cuando el paciente no cambia el espacio por músculo, entonces se derrite y tiene mucho pliegue. Sí, claro. Entonces, por eso es que el paciente lo mandamos a los 3 días a caminar media hora. A los A los 3 10 días ya está de haciendo la cirugía. ejercicio. Puede Ok. caminar media hora, entonces puede irse a su oficina a trabajar, Perfecto. cosas de oficina. Sí. A los 10 días lo mandamos a caminar 1 hora, y a los 21 días se va para el gimnasio a hacer ejercicio de tono. Sí.
Con máquina. ¿Y, no, y tiene también una dieta estricta durante este tiempo sí, o puede comer? Entonces, el paciente no adivina lo que puede comer. Tiene Ajá. una guía nutricional que le dice lo que va a hacer desde que se despierta hasta que se duerme. Perfecto. Y eso es celosamente seguido, porque nosotros como cirujanos que tenemos que ver la parte física de la cirugía, en las primeras 3 semanas, que es el periodo crítico de recuperación, Sí. y de hacer los ajustes para que el metabolismo se acomode, Ajá. entonces nosotros le vemos semanal. Ok. Nuestra nutrióloga, nuestra endocrinóloga, cualquiera de las dos que le toque el paciente, pues también lo ve semanal. Y entonces semanal le hace los cálculos y le aumenta o le reduce cosas, no siempre será lo mismo. Claro. Entonces si el paciente va muy rápido lo frenan porque le aumenta el nivel calórico, y si el paciente va lento entonces también va haciendo reducciones. Sí. Es decir, que el paciente no va en una recuperación en esas 3 semanas del periodo, que es el primer periodo que dura 3 semanas, Ajá. que es todo líquido. Bien, el nutricionista le hace ajuste. O Doctor, pone o quita. Sí, como sabemos que somos una población que rompemos reglas, ¿qué sucede cuando un paciente rompe las reglas de solo líquido en estas 3 semanas y se pone a comer? ¿Qué le puede? Puede ocurrir, puede ser que no pase nada, Ajá. pero puede ser que el estómago se abra, que es lo que más temor le tenemos. Claro. Y entonces es un problema muy serio, porque primero la estructura que se debe armar para conservar la vida es cara. Sí. Entonces los procedimientos endoscópicos, para tú comprar un stent cuesta $2,800, $3,000. Entiendo. Pero hay que buscarle el especialista para ponerlo. Sí. Entonces, que debe ir debe estar seguido celosamente por 6 semanas con un nutricionista, porque va a comer por una sonda. Entonces, todo esto, el grado que el paciente, con el grado de infección que el paciente nos llegue, Sí. porque se tarde en su casa, porque se tarde el diagnóstico, todo esto entra en shock con un asunto que puede parar en una información fatal. Entiendo. Entonces, yo le digo al paciente cuando se sienta ahí, ¿sabes qué? De ti depende una cosa. Lo primero, la seguridad de la cirugía, porque nosotros vamos a hacer una cirugía con todo el concepto técnico de seguridad. Claro. Por eso tú vas a ver que te voy a indicar tantas cosas que tú te lo vas a encontrar mucho, pero todo eso va dirigido a que cuando tú te acuestes en sala de operaciones, tenga el menor grado de riesgo posible. Entonces, cuando te acuestes en esa sala de operaciones, te va a intervenir un equipo con buenos equipos de visión, Sí. para que la visión sea clara y segura, con instrumentos adecuados, con la capacidad instalada para que la cirugía salga bien. Ahora bien, lo que ocurre después de ahí, después de que tú sales de la hospitalización, depende solamente de una persona, de ti. Exacto. Y si te escondes por ahí y comes sólido, va a ocurrir lo siguiente. Puede ser que te sientes en esa silla y me lo digas y no pasó nada, pero cuando te traen es muy serio. Por eso Entonces, es que es tan selectivo con los pacientes que quizás su adicción a la comida, o sea, es una adicción a la comida, es algo psicológico. Sí, la adicción todo obeso Sí, es adicto a un cierto grado de comida. Muchos son adictos a todo, sí, pero el obeso es adicto a cierto grupo alimenticio. sí. Por ejemplo, hay obesos que son adictos a comerse un postre y darse una altura de carne. Sí. A las sodas. Hay obesos que son adictos a acompañar la comida con Coca-Cola. Exactamente. Entonces lo difícil es sacarle la Coca-Cola del estratos. Y ahí entra el rol del psiquiatra o del psicólogo. Si la profundidad en la alteración del pensamiento amerita que le coloquen medicación, entonces sale el psicólogo y entra el psiquiatra. Sí. Doctor, ¿y cuál es la población más afectada en nuestro país a nivel de obesidad? Paradójicamente es la clase media-baja. Media-baja. ¿Y entre hombres y mujeres cuáles son los casos Las más mujeres. frecuentes? ¿Puede ser que esto se desarrolle después del embarazo, quizás por los hábitos alimenticios? No, mira qué ocurre. Ajá. Fisiológicamente, Entiendo. la mujer viene con un contenido graso mayor que el hombre. Ok. Porque el hombre tiene fisiológicamente un contenido muscular más que la mujer.
Claro. Entonces, por eso si tú ves el porcentaje de agua que tiene un individuo, el hombre tiene el 55, el 60% del volumen de agua y la mujer tiene el 50, el 52. ¿Por qué? Porque tiene mayor componente graso. Entiendo. El hombre en el músculo cabe mucha agua, pero en la grasa no cabe agua. Sí. Entonces, como la mujer trae en su fisionomía, en su naturaleza, un contenido mayor de grasa, tiene mayor número de adipocitos, si se le añade que la mujer es mucho más dada a la alimentación con hidrato de carbono, es decir, con azúcar. Sí. Es que el potrecito, que la dulcito, galletica, que la el galletica, dulcito. sí. El hombre me ha dado a comer como hombre. Entonces, claro, sujeto a las distorsiones alimenticias que tenemos nosotros que arrastramos. Por De los ejemplo, 5 platos de arroz. No, que la acompañes espaguetis. Ay, Dios mío, letal. Entonces te ponen arroz con espaguetis. Exacto. O en la mañana te ponen espagueti con pan de agua. Ajá. Entonces Harina. es que harina con harina. Sí, ciertamente. ¿Entiendes? Pero no obstante a eso, ellos te ponen una avena y un chocolate. Exactamente. Entonces, las dos cosas cargadas de azúcar. Es una costumbre de alimentación que se ha ido moderando. Sí, claro. Y yo le digo al paciente, si tú vas a la pizzería, pues no acompañes la pizza con Coca-Cola Bebe agua. o un jugo sin azúcar. ¿Realmente existe el jugo sin azúcar? Porque yo creo que eso no existe. No, lo que doctor. pasa es que el jugo propio trae su azúcar porque trae el Sí. azúcar de la fruta. Sí, claro. Pero en defecto es la sacarina que tú le echas al azúcar Sí, de caña. Sí, Entonces ese es el sin azúcar, sí, el que tú no le añades el aditivo. entiendo. ¿Entiendes? Entonces no es que no trae, no que no tiene una carga, la carga se la hace. Por ejemplo, tú me dices, los jugos más deleterios para el que quiere perder peso, ¿tú sabes cuáles son? No. El de limón y el tamarindo. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que echarle una grande cantidad de azúcar para Para poderlo poder, endulzar. sí, endulzar ciertamente. Entonces tú lo envenenas de azúcar para Sí. poderlo endulzar. Y la gente el limón, que no le sabe azúcar, no le sabe. Sí. Igual que el tamarindo te da tremendo sueño, no por la estructura del tamarindo, es por el grado de azúcar que le echan. Wow. No lo había pensado de esa forma. Entonces, nosotros tenemos muchísima distorsión alimenticia y se ha ido corrigiendo con el tiempo, pero ahora, nosotros cuando se mida, que teníamos 32% de obesidad, 35%, 26%, y diferente a los Estados Unidos, que tiene un 60% de su población tiene cierto grado de obesidad. Sí. Tienen un 20% de sobrepeso Sí. y el otro un 40% que está en obesidad Wow. franca. Sí. Entonces nosotros no tenemos esa información tan fina, pero ya sí tenemos instituciones como la Sociedad de Obesidad Sí. que ha hecho algunos estudios, entonces ya no calibra entre 26 y 32. Que es mucho. Mucho. Demasiado. Sí, pero y tú te vas, ¿dónde existen esos estratos? ¿Dónde existe mayor distorsión de alimentación? Que son los que menos tienen. Ciertamente. Y yo te digo, a mi consultorio yo veo 28 pacientes, 30 pacientes en la consulta. Y da pena que llegan con el seguro de Senasa. No le cubre ningún seguro, Sí. pero la mayoría tiene seguro médico. Ajá. Pero la mayoría son individuos que buscan para la consulta Entiendo. y no tienen para la cirugía. Exacto. Entonces, es una realidad. Entonces, nosotros somos uno de los estados de todo el hemisferio que no cubre obesidad. No. Cuando tenemos estados, por ejemplo, Puerto Rico, Sí. decretó, Porque lo ven como una enfermedad real. sí, lo cubre el seguro y obligan a los seguros a cubrirla. Claro. En los Estados Unidos, recuerdan ustedes la revolución Obama y recuerdan lo de Lula, que consideró la obesidad como un estado Sí. nacional de interés.
Y es que vienen desde la adolescencia ya con este sobrepeso. Acuérdese que Obama sacó la pizza y sacó la Coca-Cola del almuerzo escolar. Claro. Ahí tengo yo un cuento muy jocoso. Mi hermana, que vivía en los Estados Unidos, mandó el niño para acá, que mi mamá le daba, lo crió con arroz, con eso, estaba medio gordito. Sí. Y cuando llegó allá, que en pleno apogeo de Obama, que le están dando lechuga, mandaron a buscar a mi hermana al colegio, y porque el muchacho dijo, yo no como mata, déme mi arroz, y que me voy para mi mamá. Entonces, ay, hombre. Sí, porque es la costumbre. Es la costumbre, sí. Pero la mayoría de los países están mirando hacia la obesidad, lamentablemente la autoridad de nosotros. Sí. No está mirando para allá, y los seguros hacenlo con eso. Y si, por ejemplo, hay pacientes que les rechazan los análisis porque se lo indiqué yo, y yo estoy sindicado en el grupo de obesidad. Entiendo. De manejo de obesidad, eso es así. Es lastimoso, doctor. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Sí, quería hacerle una última pregunta. Luego del proceso quirúrgico, ¿qué tanto tiempo le toma a un paciente ir perdiendo peso? ¿Cómo es esta parte? Mira, la pérdida de peso adecuada es de 0.5 a 1 libra por día. O sea que es bien progresivo. Es decir, que si el paciente se va en ese ritmo, entonces le tardaría 7 meses, 1 año en colocarse, dependiendo del procedimiento, en la meta. La meta puede ser el 80 o el 100%. Entiendo. Algunos pacientes alcanzan el 100% y se pasan. Entiendo. Porque son estrictamente disciplinados. Sí. Es el típico paciente que entra a una dieta, pierde el 50% del sobrepeso con dieta. Sí. Este es un individuo con una fuerza de voluntad, bien con grande. una disciplina. Cuando tú le das el bastón de la cirugía, ese individuo más nunca va a ser gordo. Entiendo. Porque él necesitaba una ayuda. En este caso, el estómago ya no le pide la comida, pero si él se la da de mala, vomita. Entonces él no quiere vomitar. Claro. Bien. Sí. Entonces, el paciente cuenta mucho. Sí. En verdad sí, esto es un trabajo en equipo, y equipo multidisciplinario, equipo de pacientes. Doctor, si alguien quiere ir a su consulta, ¿dónde pudiera conseguirlo? Por favor, es el momento de dar sus contactos. Centro Médico Vista del Jardín, lunes y miércoles de 11 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Tiene redes sociales donde lo puedan buscar? bariatricagonzalez.com. Perfecto, doctor, de verdad que un placer haberlo tenido en el programa, de verdad que hay que volverlo a invitar porque se me quedaron muchas preguntas y otro tema más. De verdad que un placer haberlo tenido. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.